He's making cocaine, they're sending it into the United States, so he does have to watch his ass. Señor Trump, le advierto, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. Y si Estados Unidos hizo esto con Venezuela, ¿quién es el siguiente? Esa es la pregunta que empezó a circular en silencio. Primero en redes sociales, después en medios internacionales y finalmente en los despachos políticos de toda América Latina. Porque lo ocurrido en las últimas horas no es solo un hecho aislado, no es solo la captura de un jefe de Estado, no es solo Venezuela. Para muchos es una señal, para otros una advertencia y para algunos el inicio de una etapa que creían superada. Estados Unidos volvió a actuar fuera de sus fronteras y lo hizo con una narrativa clara: seguridad, narcotráfico y amenaza regional. Pero detrás de esa narrativa aparecen preguntas más profundas. ¿Hasta dónde puede llegar Washington? ¿A quién apunta ahora su mirada? ¿Y por qué nombres como México y Colombia empiezan a repetirse con tanta fuerza? Después de los ataques a Venezuela y la captura de Maduro, Trump afirma en conferencia de prensa que Petro tiene que cuidarse el trasero. Trump lanzó esta advertencia al presidente de Colombia, con quien ha tenido enfrentamientos en los últimos meses por la agresiva campaña militar de Washington en el Caribe y el Pacífico. No acepto misiles, no acepto actos, acepto inteligencia. Aquí no se pierde ni un centímetro cuadrado, ni de soberanía territorial, ni de invasiones a cualquier país de Latinoamérica. Deje de engañarse. Este no es un video para tomar partido. Es un video para entender qué pasó y por qué muchos creen que esto no termina en Venezuela. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! En las últimas horas se confirmó la captura de Nicolás Maduro en una operación vinculada directamente a Estados Unidos. Según la información oficial, la acción se llevó adelante bajo cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y vínculos con redes ilegales que operarían a nivel internacional. La operación fue presentada como un procedimiento legal, planificado y ejecutado bajo jurisdicción estadounidense, amparado en investigaciones previas y causas abiertas desde hace años. Desde Washington, el mensaje fue claro. No se trató de una acción improvisada ni simbólica, sino de una decisión estratégica enmarcada en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas a la seguridad regional. Sin embargo, más allá del anuncio oficial, el impacto fue inmediato. No solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Porque no todos los días una potencia mundial actúa de esta manera contra un presidente en funciones. Desde el punto de vista oficial estadounidense, la justificación se apoya en una idea central. Venezuela habría sido transformada en un nodo clave del narcotráfico internacional. Según esta postura, sectores del poder venezolano habrían facilitado rutas, protección y estructuras para el tráfico de drogas, afectando no solo a Estados Unidos, sino a toda la región. Para esta visión, la captura no es un acto político, sino una consecuencia judicial. Un mensaje directo de que ningún cargo, por alto que sea, garantiza impunidad si se considera que existe una amenaza directa. Esta narrativa conecta con una política que Estados Unidos viene reforzando desde hace años: tratar al narcotráfico no solo como un problema criminal, sino como un asunto de seguridad nacional. Bajo ese marco, la acción aparece como coherente, pero no todos la interpretan de la misma manera. Para una parte importante de la opinión pública, especialmente fuera de Venezuela, la captura era algo inevitable. Muchos sostienen que Maduro gobernaba como un dictador, que había destruido las instituciones del país y que su permanencia en el poder solo era posible gracias a redes ilegales. Desde esta mirada, Estados Unidos no hizo más que acelerar un desenlace que, tarde o temprano, iba a ocurrir. Algunos incluso lo ven como un acto de justicia, otros como una señal de orden frente al caos. En este grupo de opiniones, la idea central es clara. Si un líder representa una amenaza, alguien tiene que intervenir. Y Estados Unidos simplemente asumió ese rol. Pero esta es solo una parte del mapa.
Existe otra lectura, igual de fuerte, que ve la situación desde un ángulo completamente distinto. Para muchos analistas y sectores sociales, el narcotráfico es la excusa perfecta, una narrativa funcional que permite intervenir sin decir la palabra intervención. Desde esta visión, el verdadero problema no sería Maduro en sí, sino el control geopolítico de Venezuela, un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, estratégicamente ubicado y con vínculos crecientes con potencias como China y Rusia. Para esta parte de la gente, Estados Unidos no puede permitirse perder influencia en una región tan clave. Y cuando la diplomacia no alcanza, aparecen otras herramientas. Bajo esta lógica, la captura no sería el final de un problema, sino el inicio de una reconfiguración del poder en América Latina. Y acá aparece la frase que muchos empezaron a repetir en voz baja: esto no termina en Venezuela. Porque en discursos recientes, documentos estratégicos y declaraciones de figuras clave empiezan a surgir otros nombres. México, Colombia, dos países atravesados por el narcotráfico, pero también fundamentales para la estabilidad regional. Durante la presidencia de Donald Trump, las amenazas fueron explícitas. El narcotráfico fue presentado como un enemigo directo y los cárteles como organizaciones terroristas. Esa definición no es menor. Porque cuando algo se convierte en terrorismo, las reglas cambian. Y muchos se preguntan si lo ocurrido en Venezuela no es, en realidad, un mensaje para el resto. México aparece en el centro de esta discusión por una razón evidente: el poder de los cárteles y su impacto directo en Estados Unidos. Para algunos sectores, Washington ya no confía en la capacidad del Estado mexicano para controlar la situación por completo, y eso abre un escenario delicado. No se habla de invasiones clásicas, no de soldados marchando. Se habla de operaciones conjuntas, presión política, inteligencia compartida y acciones encubiertas. Para algunos analistas, Estados Unidos ya está involucrado en México desde hace años, solo que de una forma más silenciosa. La pregunta es si ese nivel de intervención podría escalar. Colombia, por su parte, mantiene una relación histórica muy distinta con Estados Unidos. Cooperación militar, asistencia económica y lucha conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, eso no la excluye del debate. Al contrario, algunos sostienen que Colombia representa el modelo que Estados Unidos quisiera replicar en otros países. Otros creen que, justamente por eso, es una pieza demasiado importante como para dejarla fuera del tablero. La preocupación no es solo el narcotráfico, sino la estabilidad política y el rumbo ideológico de la región. Y cuando se combinan intereses económicos, seguridad y poder, las decisiones dejan de ser simples. Una de las preguntas más repetidas es esta: ¿Estados Unidos ya está metido en México y Colombia? Para muchos expertos, la respuesta es sí, pero no de la forma tradicional. No con banderas ni comunicados oficiales, sino a través de inteligencia, asesoramiento, tecnología y presión diplomática. Un tipo de presencia que no se ve, pero se siente, y que, según algunos, podría intensificarse si Washington considera que la situación se le va de las manos. Cuando Estados Unidos comunicó que había realizado la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, China reaccionó oficialmente con una fuerte condena. Desde Pekín se rechazó el uso de la fuerza y se calificó la detención como una violación del derecho internacional y de la soberanía de un Estado. China pidió respeto por la Carta de las Naciones Unidas y exigió que cesen las acciones que, según su postura, ponen en riesgo la estabilidad regional. Para China, lo ocurrido no fue solo un episodio latinoamericano, sino una señal preocupante del uso unilateral del poder. Esta reacción no surge de la nada. China mantiene desde hace años fuertes lazos económicos y políticos con Venezuela, especialmente en sectores estratégicos como el petróleo y la inversión. Eso explica su interés en defender el principio de soberanía y no intervención. Cuando se habla de China, Estados Unidos y América Latina, el contexto se amplía automáticamente. Expertos en geopolítica señalan que este episodio se inscribe en una competencia global entre grandes potencias,
donde cada movimiento es observado con lupa. China y Rusia han criticado la operación estadounidense, acusando a Washington de violar el derecho internacional. Sin embargo, la mayoría de los analistas coincide en que es poco probable que este hecho, por sí solo, desemboque en un conflicto armado directo entre potencias. Lo que sí podría ocurrir es que refuerce la narrativa de rivalidad estratégica que ya existe en otros frentes: el comercio, la tecnología, el control de regiones clave y el equilibrio del poder mundial. No hay pruebas de que una guerra mundial esté en marcha, pero sí existe un clima de tensión creciente, donde cada acción unilateral alimenta temores, discursos y escenarios posibles. Por eso, mientras en redes sociales y debates públicos algunos hablan incluso de una tercera guerra mundial, por ahora eso parece más una expresión del miedo colectivo que una realidad confirmada. La captura de Maduro puede interpretarse de muchas maneras, como justicia, como advertencia, como estrategia o como el inicio de algo más grande. No estamos frente a una simple noticia, estamos frente a un movimiento que reabre heridas, recuerdos y miedos del pasado. La pregunta ya no es qué pasó en Venezuela. La verdadera pregunta es otra. Si Estados Unidos hizo esto con Venezuela, ¿quién es el siguiente?